Ayer le dije a mi hija Ivana que estaba muy emocionada porque mañana sería la boda de Samantha, mi nieta. Llevaba semanas pensando en ese día. Había comprado un vestido sencillo pero elegante, de esos que una guarda para las ocasiones especiales. Lo dejé colgado en mi armario, planchado con cuidado, esperando el momento de ponérmelo. Incluso preparé un regalo, algo que había estado ahorrando durante meses para darle a mi nieta en su día más importante. Llamé a Ivana por teléfono porque quería confirmar la hora exacta de la ceremonia. No quería llegar tarde. Quería estar ahí temprano, ver a Samantha con su vestido de novia, tal vez ayudarla con algo si lo necesitaba. Son esos momentos que una abuela espera toda la vida, esos instantes en los que sientes que tu familia sigue creciendo, que todo el esfuerzo valió la pena. Cuando Ivana contestó, su voz sonaba distante, fría. Le dije con toda mi alegría que estaba ansiosa por la boda de mañana, que apenas había dormido de la emoción, que tenía todo listo. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Un silencio que duró demasiado. Luego escuché su respiración, como si estuviera buscando las palabras correctas, o tal vez calculando qué decir. Finalmente habló. Me dijo que la boda fue la semana pasada. Así, sin más. Como quien comenta el clima. La boda fue la semana pasada, mamá. No te avisamos porque pensamos que sería mejor así. Pensamos que estarías más cómoda en casa. Fue algo íntimo, solo para la familia cercana y algunos amigos importantes de Ricardo y míos. Me quedé paralizada con el teléfono en la mano. No podía procesar lo que acababa de escuchar. La semana pasada. 7 días atrás. Mientras yo contaba las horas para mañana, mientras planchaba mi vestido y envolvía el regalo con tanto cuidado, mi nieta ya se había casado. Y nadie me dijo nada. Nadie llamó. Nadie pensó en mí. Le pregunté si era una broma. Mi voz salió temblorosa, casi inaudible. Ivana suspiró, como si mi pregunta fuera un inconveniente. No es broma, mamá. Fue la decisión correcta. Samantha estaba muy estresada con los preparativos y no queríamos que se sintiera presionada. Además, había muchas personas importantes, colegas de Ricardo, contactos de negocios. Era un evento sofisticado. Tú habrías estado incómoda. Incómoda. Esa palabra quedó flotando en el aire. Yo habría estado incómoda en la boda de mi propia nieta. La niña que cargué en brazos cuando nació. La niña a la que le canté canciones de cuna cuando Ivana estaba demasiado cansada. La niña que pasó tantos fines de semana en mi casa, comiendo mis comidas, escuchando mis historias. Esa niña se casó sin mí porque yo habría estado incómoda. No supe qué más decir. Murmuré algo, ni siquiera recuerdo qué, y colgué el teléfono. Me quedé sentada en mi pequeña sala, mirando la pared. El vestido seguía colgado en el armario. El regalo seguía sobre la mesa del comedor, envuelto en papel dorado con un moño blanco. Todo listo para una celebración que ya había pasado. Para un evento del que fui excluida deliberadamente. Las horas siguientes fueron extrañas. No lloré. No grité. Solo sentí un vacío profundo, como si algo dentro de mí se hubiera apagado de repente. Caminé por mi casa tocando las cosas, los muebles, las fotografías en las paredes. Fotos de Samantha cuando era bebé. Fotos de Ivana el día de su graduación. Fotos de mi esposo, que murió hace 15 años y me dejó sola con la responsabilidad de mantener esta familia unida. Intenté encontrar una explicación lógica. Tal vez fue un malentendido. Tal vez Ivana realmente pensó que me había avisado y simplemente olvidó hacerlo. La vida está ocupada, todos tenemos tantas cosas en la cabeza. Pero mientras más lo pensaba, menos sentido tenía. Una boda no se planea de un día para otro. Hay invitaciones, hay confirmaciones, hay coordinaciones. Nadie olvida invitar a la abuela de la novia por accidente. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en la oscuridad, repasando cada conversación que había tenido con Ivana en las últimas semanas. Cada llamada telefónica. Cada mensaje. Busqué alguna señal de que me hubieran mencionado la fecha real. Nada. Absolutamente nada. Todas las veces que pregunté por la boda, Ivana respondió de forma vaga. Pronto. Mamá. Ya falta poco. Estamos ultimando detalles. Pensé en Samantha. Mi nieta. Me pregunté si ella sabía que yo no estaba invitada.
Si había preguntado por mí. Si en algún momento, mientras se ponía ese vestido blanco que nunca llegué a ver, pensó en su abuela. O si simplemente aceptó la decisión de su madre sin cuestionarla. Eso dolió tanto como la exclusión misma. La idea de que tal vez ni siquiera notaron mi ausencia. Al día siguiente decidí ir a la casa de Ivana. Necesitaba verla a los ojos. Necesitaba escuchar una explicación real, no esas frases vacías por teléfono. Tomé el autobús que me deja a 3 cuadras de su casa. Es una casa grande, en un barrio elegante. Yo la visito poco porque siempre siento que estoy invadiendo su espacio, su vida perfecta con su esposo ejecutivo y su hija universitaria. Toqué el timbre. Ricardo abrió la puerta. Me miró sorprendido, casi incómodo. Hola, Carmelinda. No sabíamos que vendrías. Pasé sin esperar invitación. Necesito hablar con Ivana, le dije. Él asintió y fue a buscarla. Me quedé de pie en la sala, observando todo. Había fotografías nuevas en las paredes. Fotos de la boda. Ahí estaba Samantha, radiante en su vestido blanco. Ahí estaba Ivana, elegante con un traje color crema. Ahí estaban todos, sonriendo para la cámara. Todos menos yo. Ivana bajó las escaleras. Llevaba ropa deportiva, como si hubiera estado haciendo ejercicio. Mamá, qué sorpresa. Deberías haber llamado antes de venir. Su tono era cortés pero distante. Le pregunté directamente por qué no me invitaron a la boda. ¿Por qué me mintieron? ¿Por qué me dejaron esperando un evento que ya había pasado? Ella suspiró y se sentó en el sofá, indicándome que hiciera lo mismo. Mamá, ya te lo expliqué por teléfono. Fue una decisión difícil, pero pensamos que era lo mejor. La boda fue muy formal, muy estructurada. Había un código de vestimenta estricto, un protocolo. No queríamos que te sintieras fuera de lugar. Lo hicimos por ti, por mí. Esas palabras sonaron tan falsas que casi me hicieron reír. Les pregunté si Samantha había preguntado por mí. Ivana desvió la mirada. Samantha estaba muy ocupada, mamá. Tenía muchas cosas en la cabeza. Intenté insistir, pero Ricardo interrumpió. Ofreció café. Cambió de tema. Habló del clima, del trabajo, de cualquier cosa menos de la boda. Me di cuenta en ese momento de que no iba a obtener una respuesta honesta. No ahí, no ese día. Así que me levanté, les dije que tenía cosas que hacer y me fui. Caminé las 3 cuadras hasta la parada del autobús con las piernas temblorosas. El sol estaba fuerte esa mañana. Sentía que todos los que pasaban podían ver mi humillación, como si llevara un letrero que dijera, me excluyeron de la boda de mi nieta. Cuando llegué a casa, me senté en mi silla favorita y miré por la ventana. Los pájaros cantaban. Los niños jugaban en la calle. La vida seguía normal para todos menos para mí. Me pregunté cuántas veces más tendría que soportar esto. ¿Cuántas veces más tendría que aceptar que para mi propia familia yo era solo un estorbo, una pieza que no encajaba en su mundo perfecto y ordenado? Pero algo en mí se estaba despertando. Una sensación extraña, como un fuego lento que empieza a arder. No era solo dolor. Era algo más profundo. Era la comprensión de que algo fundamental había cambiado entre nosotras. Y que tal vez, solo tal vez, era hora de que yo también cambiara. Los días siguientes fueron extraños. Seguí con mi rutina normal, pero todo se sentía diferente. Me levantaba, preparaba mi café, regaba las plantas, veía un poco de televisión. Pero mi mente estaba en otro lugar. No podía dejar de pensar en la boda, en las mentiras, en esa sensación de haber sido borrada de un momento importante de mi propia familia. Decidí llamar a Samantha directamente. Tal vez ella no sabía nada. Tal vez Ivana había tomado esa decisión sin consultarle. Marqué su número con las manos temblorosas. Sonó varias veces antes de que contestara. Su voz sonaba alegre, despreocupada. Abuela. Hola. Qué bueno escucharte. Le dije que quería felicitarla por su boda. Que lamentaba mucho haberme perdido ese día tan especial. Hubo una pausa breve. Luego habló, y su tono cambió completamente. Ah, sí. Gracias. Abuela. Fue todo muy rápido, muy de último momento. Sabes cómo son estas cosas. Estuvo lindo pero pequeño, nada del otro mundo.
Nada del otro mundo. Recordé las fotografías en la sala de Ivana. El vestido elaborado de Samantha. Las mesas decoradas con arreglos florales enormes. Los invitados elegantes. Eso no parecía algo pequeño o de último momento. Le pregunté si ella había querido que yo estuviera ahí. Otro silencio. La verdad es que mamá se encargó de todo, abuela. Yo solo seguí el plan. Estaba tan estresada con la universidad y los preparativos que dejé que ella organizara todo. No tuve mucho que decir. Su voz sonaba distante, como si estuviera leyendo un guión. Como si alguien le hubiera enseñado exactamente qué decir si yo preguntaba. Intenté mantener la calma. Le dije que me hubiera gustado estar ahí, que había preparado un regalo para ella, que había estado esperando ese día con tanta ilusión. Samantha murmuró algo sobre que podíamos vernos pronto, que me llevaría fotos, que organizaríamos un almuerzo. Promesas vacías que ambas sabíamos que no se cumplirían. Cuando colgamos, me quedé mirando el teléfono. Mi nieta me había mentido también. O peor aún, simplemente no había pensado en mí en absoluto. Había dejado que su madre decidiera si su propia abuela merecía estar presente o no y había aceptado esa decisión sin cuestionarla. Esa tarde vino a visitarme mi vecina Herminia. Ella tiene 68 años y hemos sido amigas desde que me mudé a este barrio hace 20 años. Nos sentamos en mi pequeño patio a tomar té. Herminia me conoce bien. Notó de inmediato que algo andaba mal. Me preguntó qué había pasado. Al principio no quise decirle nada. Me daba vergüenza admitir que mi propia familia me había excluido así. Pero Herminia insistió con esa terquedad cariñosa que tienen las buenas amigas. Finalmente se lo conté todo. La llamada. La boda que había pasado sin mí. Las excusas vacías de Ivana. Herminia me escuchó en silencio, moviendo la cabeza de vez en cuando. Cuando terminé, tomó mi mano y me miró directamente a los ojos. Carmelinda, tengo que decirte algo y no te va a gustar. Yo sabía de la boda. Vi las fotos que Ivana publicó en sus redes sociales hace una semana. Pensé que tú habías decidido no ir, que tal vez estabas enferma o habían tenido alguna pelea. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Herminia vio las fotos hace una semana. Todo el barrio probablemente las vio. Todos sabían que hubo una boda y que yo no estuve ahí. La humillación era aún peor de lo que había imaginado. No solo me excluyeron, sino que lo hicieron públicamente, para que todos lo vieran. Herminia continuó hablando. Me dijo que en las fotos había al menos 100 personas. Que el lugar se veía costoso, con decoraciones elaboradas y un banquete grande. Que claramente no fue algo íntimo como Ivana me había dicho. Fue un evento grande, planeado con meses de anticipación. Y yo fui la única excluida deliberadamente. Le pregunté a Herminia si ella pensaba que había sido un error. Si tal vez realmente se les olvidó avisarme. Mi amiga me miró con tristeza y negó con la cabeza. Carmelinda, una no olvida invitar a su propia madre a la boda de su hija. Eso no pasa por accidente. Fue una decisión. Y probablemente fue una decisión difícil de tomar, pero la tomaron de todas formas. Sus palabras fueron como un golpe en el estómago. Porque tenía razón. Yo lo sabía en el fondo, pero había estado evitando aceptarlo. Había estado buscando explicaciones inocentes, malentendidos, cualquier cosa menos la verdad obvia. Mi hija me excluyó a propósito. Me mintió. Me mantuvo esperando un evento que ya había pasado para evitar confrontarme antes. Herminia se quedó conmigo el resto de la tarde. No dijo mucho más, solo estuvo ahí, acompañándome en silencio. A veces eso es lo único que una necesita. Alguien que esté presente sin juzgar, sin dar consejos baratos, sin minimizar el dolor. Esa noche volví a llamar a Ivana. Esta vez no iba a aceptar sus excusas vagas. Contestó al tercer timbre. Su voz sonaba cansada. Mamá, es tarde. ¿Qué necesitas? Le dije que necesitaba la verdad. Que dejara de tratarme como una niña. Que me dijera exactamente por qué me excluyeron de la boda. Escuché un suspiro profundo del otro lado. Luego un silencio largo. Finalmente habló, y su tono era diferente. Más duro. Mira, mamá, fue una decisión de Ricardo y mía. Samantha iba a casarse con un chico de muy buena familia. Sus padres son empresarios importantes.
Había invitados de alto nivel. Necesitábamos causar una buena impresión. Y yo no causaba una buena impresión. No lo dijo con esas palabras exactas, pero el mensaje era claro. Mi ropa simple. Mi forma de hablar. Mi casa modesta. Mi vida ordinaria. Todo eso era un problema para la imagen que Ivana quería proyectar. Yo era un problema. Le pregunté cómo podía decir algo así. Cómo podía pensar que su propia madre era una vergüenza. Ivana se defendió rápidamente. No es que seas una vergüenza, mamá. Pero vives en un mundo diferente al nuestro. Ricardo y yo hemos trabajado muy duro para llegar donde estamos. Tenemos cierta posición social que mantener. No puedes entender esas cosas. No puedo entender. Yo, que trabajé 3 empleos para pagarle la universidad privada que tanto quería. Yo, que vendí las pocas joyas que tenía de mi madre para ayudarla con el pago inicial de su primera casa. Yo, que me quedé sin vacaciones durante años para que ella pudiera viajar a Europa en su luna de miel. Yo no podía entender el esfuerzo que requiere mantener una posición social. Le recordé todo eso. Cada sacrificio. Cada renuncia. Cada vez que puse sus necesidades antes que las mías. Ivana guardó silencio por un momento. Luego dijo algo que me dejó helada. Precisamente por eso, mamá. Porque siempre has sido así. Siempre sacrificada, siempre sufriendo, siempre recordándonos todo lo que hiciste por nosotros. Es agotador. A veces necesitamos espacio. Necesitamos vivir nuestras vidas sin sentir que te debemos algo constantemente. Colgué el teléfono sin decir nada más. Me temblaban las manos. Me sentía mareada. Fui al baño y me miré en el espejo. Vi a una mujer de 72 años, con el cabello gris y arrugas profundas alrededor de los ojos. Una mujer que había dado todo por su familia y ahora era vista como una carga. Como alguien agotador. Como alguien de quien necesitaban espacio. Me senté en el borde de la cama y por primera vez en días, lloré. No fueron lágrimas silenciosas. Fue un llanto profundo, de esos que salen del pecho y sacuden todo el cuerpo. Lloré por todos los años de esfuerzo que aparentemente no significaron nada. Lloré por la niña que crié sola y que ahora se avergonzaba de mí. Lloré por la abuela que no pudo ver a su nieta casarse. Pero entre las lágrimas, algo más estaba creciendo. Una rabia fría. Una comprensión clara. Ivana no me había excluido por error. No fue porque el evento era demasiado formal o porque pensaba que yo estaría incómoda. Fue porque se avergonzaba de mí. Porque en su mundo de apariencias y contactos importantes, una madre viuda que vive de una pensión modesta no encajaba en la imagen perfecta que quería mostrar. Y lo peor de todo era que probablemente había estado haciendo esto durante años. ¿Cuántas veces me había dejado fuera de eventos sociales? ¿Cuántas veces había evitado mencionarme frente a sus amigos importantes? ¿Cuántas veces había preferido que yo me quedara en casa, invisible, mientras ella construía su vida perfecta sin mí? Me limpié las lágrimas y me miré de nuevo en el espejo. Esta vez vi algo diferente. Vi a una mujer que había sido lo suficientemente fuerte para sobrevivir a la muerte de su esposo. Lo suficientemente valiente para criar a una hija sola. Lo suficientemente resistente para trabajar hasta el agotamiento cuando fue necesario. Esa mujer no merecía ser tratada así. Y esa mujer estaba a punto de recordarles a todos exactamente quién era. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en todo lo que había pasado a lo largo de los años. En cómo había llegado hasta aquí. En todos los momentos en los que puse a mi familia primero, siempre creyendo que estaba construyendo algo sólido. Algo que duraría. Pero ahora me daba cuenta de que tal vez solo había estado alimentando una ilusión. Recordé el día en que mi esposo murió. Ivana tenía apenas 12 años. Fue un infarto repentino, sin avisos. Una mañana estaba desayunando conmigo y por la tarde ya no estaba. Me quedé sola con una niña que criar, una casa que mantener y ninguna preparación para lo que venía. En ese entonces trabajaba medio tiempo en una tienda de ropa. El sueldo apenas alcanzaba para lo básico. Cuando mi esposo murió, me di cuenta de que tenía que conseguir más trabajo o íbamos a perder la casa. Así que tomé un segundo empleo limpiando oficinas por las noches. Salía de la tienda a las 6 de la tarde, llegaba a casa a preparar la cena para Ivana,
Me aseguraba de que hiciera su tarea y luego salía de nuevo a las 9 para limpiar hasta la madrugada. Dormía 4 horas por noche durante años. Ivana nunca supo cuánto trabajaba realmente. Cuando me preguntaba por qué llegaba tan tarde, le decía que tenía turnos extras. Nunca le conté que a veces estaba tan cansada que lloraba mientras trapeaba esos pisos interminables. Que había noches en las que mis rodillas dolían tanto que apenas podía caminar de regreso a casa. Pero lo hice porque era mi hija. Porque quería que tuviera una vida mejor que la mía. Quería que estudiara, que tuviera oportunidades, que no tuviera que limpiar oficinas a medianoche para sobrevivir. Y lo logré. Ivana terminó la secundaria con buenas calificaciones. Quería ir a una universidad privada, una de esas caras donde estudian los hijos de familias acomodadas. Le dije que no podíamos pagar eso. Que había universidades públicas muy buenas donde podía estudiar sin gastar tanto. Pero Ivana insistió. Lloró. Me dijo que todos sus amigos iban a universidades privadas. Que ella no podía ser menos. Que si realmente la amaba, encontraría la manera de darle eso. Así que encontré la manera. Tomé un tercer trabajo los fines de semana, cuidando a una señora mayor. Vendí las joyas que mi madre me había dejado. Un anillo de oro con una pequeña esmeralda. Unos aretes de plata. Un reloj antiguo que había pertenecido a mi abuela. Cosas que no tenían un valor enorme, pero que eran todo lo que me quedaba de mi familia. Con ese dinero pagué el primer año de universidad de Ivana. Luego pedí un préstamo para el segundo año. Y otro para el tercero. Cuando Ivana se graduó, yo tenía 61 años y debía casi $20,000. Pero ella tenía su título. Tenía su futuro asegurado. Ivana consiguió un buen trabajo poco después de graduarse. Conoció a Ricardo en una conferencia de negocios. Él venía de una familia con dinero, o al menos eso parecía. Tenía modales refinados, hablaba de inversiones y oportunidades. A mí no me cayó bien desde el principio. Había algo falso en su sonrisa, algo calculador en su forma de mirar. Pero Ivana estaba enamorada. Se casaron un año después. Fue una boda bonita, no tan grande como la de Samantha, pero elegante. Yo estuve ahí, por supuesto. Ivana me presentó a los padres de Ricardo como si fuera un trámite obligatorio. Hola, ella es mi madre. Luego me sentaron en una mesa al fondo, lejos de los invitados importantes. Después de la boda, Ivana y Ricardo compraron una casa en un barrio exclusivo. Me dijeron que habían ahorrado para el pago inicial, pero yo sabía la verdad. Yo les había dado $15,000 que había logrado juntar vendiendo la vieja casa donde vivíamos y mudándome a este departamento más pequeño. Les dije que era un regalo de bodas. Ellos lo aceptaron sin mucho agradecimiento, como si fuera algo esperado. Los primeros años fueron difíciles para ellos. Ricardo tuvo varios negocios que fracasaron. Una tienda de productos importados que cerró a los 6 meses. Una empresa de consultoría que nunca despegó. Cada vez que algo salía mal, venían a mí. Mamá, necesitamos ayuda con la hipoteca este mes. Mamá, ¿podrías prestarnos algo para pagar las tarjetas de crédito? Mamá, solo por esta vez. Y yo siempre decía que sí. Usaba mis ahorros. Pedía adelantos en mi trabajo. Una vez hasta vendí mi televisión para darles $300 que necesitaban urgentemente. Nunca me devolvieron nada. Ni siquiera lo mencionaban después. Como si el dinero hubiera aparecido mágicamente, sin esfuerzo de mi parte. Cuando nació Samantha, pensé que todo cambiaría. Que la llegada de un bebé los haría valorar más a la familia. Me ofrecía cuidarla mientras Ivana volvía al trabajo. Durante 2 años, Samantha pasó más tiempo conmigo que con sus propios padres. Yo la alimentaba, la cambiaba, la dormía, le cantaba canciones. Ivana llegaba a recogerla por las noches, siempre apurada, siempre estresada. A veces ni siquiera entraba a mi casa. Tocaba el claxon desde la calle y yo tenía que bajar con Samantha en brazos, sus cosas en una bolsa grande. Gracias, mamá. Te veo mañana. Y se iba. Nunca me pagó por cuidar a Samantha. Nunca me ofreció dinero ni siquiera para cubrir los gastos de comida y pañales. Yo lo hacía porque era mi nieta. Porque amaba a esa niña con todo mi corazón. Porque pensaba que estaba ayudando a construir algo hermoso. Una familia unida. Un lazo fuerte entre generaciones.
Pero cuando Samantha cumplió 3 años, Ivana contrató a una niñera. Me dijo que necesitaba a alguien más joven, con más energía, que yo ya había hecho suficiente y merecía descansar. Sonaba considerado, pero la verdad era otra. La niñera era más presentable. Hablaba inglés perfectamente. Venía bien vestida. Era parte de la imagen que Ivana estaba construyendo. Seguí viendo a Samantha, pero cada vez menos. Ivana siempre tenía excusas. Estaban ocupados con actividades extracurriculares. Tenían planes con otras familias. Samantha tenía mucha tarea. Poco a poco fui quedando relegada a visitas breves los domingos, si acaso. Cuando Samantha entró a la adolescencia, casi desapareció de mi vida. Estaba en la escuela, en clases de piano, en el club deportivo. Siempre ocupada. Las pocas veces que la veía, me hablaba con educación pero sin calidez. Como se habla con una tía lejana que ves una vez al año. Ya no me llamaba abuela con ese tono cariñoso de cuando era pequeña. Ahora era un saludo formal. Hola, abuela Carmelinda. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Me di cuenta de que Ivana había creado una distancia deliberada entre Samantha y yo. No hablaba mal de mí directamente, pero tampoco hablaba bien. Simplemente me hacía invisible. No me mencionaba en sus conversaciones. No me incluía en sus planes. No compartía fotos mías en sus redes sociales mientras llenaba todo con imágenes de su vida perfecta. Y yo lo permití. Acepté cada rechazo con una sonrisa. Cada excusa con comprensión. Cada olvido con perdón. Porque eso es lo que hacen las madres, pensaba. Aman incondicionalmente. Dan sin esperar nada a cambio. Perdonan todo. Pero ahora, sentada en mi cama en medio de la noche, me preguntaba si eso realmente era amor. O si solo era miedo. Miedo a quedarme completamente sola. Miedo a admitir que había dedicado mi vida entera a personas que no me valoraban. Miedo a enfrentar la verdad de que mi mayor esfuerzo había sido para criar a alguien que ahora se avergonzaba de mí. Pensé en todas las veces que había justificado el comportamiento de Ivana. Está ocupada con el trabajo. Está estresada con los gastos. Está tratando de darle lo mejor a Samantha. Siempre encontraba razones para disculparla, para no ver lo que estaba justo frente a mis ojos. Pero la boda lo cambió todo. No había forma de justificar eso. No había excusa válida para excluir a una madre de la boda de su nieta, para mentirle durante semanas, para hacerla sentir como un estorbo que era mejor mantener escondido. Me levanté de la cama y fui a la cocina. Preparé un té y me senté junto a la ventana. El barrio estaba oscuro y silencioso. Solo se escuchaban algunos perros ladrando a lo lejos. Miré mi reflejo en el vidrio de la ventana. Esa mujer cansada, con el cabello desordenado y los ojos hinchados de tanto llorar. Y en ese momento tomé una decisión. No iba a seguir justificando lo injustificable. No iba a seguir aceptando las migajas de afecto que Ivana me lanzaba cuando le convenía. No iba a seguir fingiendo que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Había pasado demasiados años siendo la madre perfecta, la abuela perfecta, la que siempre entendía, la que siempre perdonaba. ¿Y para qué? Para terminar excluida de los momentos importantes. Para ser vista como una vergüenza. Para ser tratada como alguien de quien había que mantener distancia. Ya no más. A la mañana siguiente me desperté con una claridad extraña. Como si algo se hubiera acomodado en mi mente durante la noche. Ya no sentía esa confusión dolorosa de los días anteriores. Ahora había algo más definido. Una determinación que no había sentido en años. Después de desayunar, llamé a Herminia. Le pregunté si podía venir a mi casa porque necesitaba hablar con alguien. Llegó media hora después con pan dulce recién comprado. Nos sentamos en la cocina y le conté lo que había estado pensando toda la noche. Que necesitaba saber exactamente qué había pasado. Que necesitaba la verdad completa, no las versiones suavizadas que Ivana me daba. Herminia me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé de hablar, me tomó las manos y me dijo algo que me sorprendió. Carmelinda, yo sé más de lo que te dije ayer. No quería decírtelo todo de golpe porque pensé que sería demasiado. Pero si realmente quieres saber la verdad, te la voy a contar. Sentí un nudo en el estómago.
Le dije que sí, que necesitaba saberlo todo. Herminia suspiró profundamente y comenzó a hablar. Me contó que había visto las publicaciones de Ivana en redes sociales, no solo de la boda, sino de los meses previos. Había fotos de las despedidas de soltera, de las pruebas del vestido, de las reuniones familiares para planear todo. En ninguna de esas fotos estaba yo. Pero eso no era lo peor. Herminia me mostró su teléfono. Me enseñó una publicación de Ivana de 3 semanas antes de la boda. Era una foto de ella con Samantha y la madre de Ricardo. El texto decía: las 3 generaciones reunidas para planear el día perfecto. Mis 2 madres más importantes ayudándome con los últimos detalles. Mis 2 madres más importantes. Ivana había llamado madre a la señora esa, a una mujer que apenas conocía desde hacía unos años. Y a mí ni siquiera me había mencionado. Había borrado mi existencia completamente de ese momento. Como si yo no existiera. Como si nunca hubiera sido su madre. Herminia continuó mostrándome cosas. Había un video de la ceremonia que alguien había subido. Lo vi en silencio, sintiendo como algo se rompía dentro de mí con cada segundo. Samantha se veía hermosa. El lugar era elegante, con flores blancas por todas partes y una decoración costosa. Había música en vivo. Un banquete elaborado. Meseros con uniformes impecables. Conté aproximadamente 120 personas en ese video. 120. Y todas esas personas sabían que había una boda, recibieron sus invitaciones con tiempo, eligieron sus vestidos y trajes, bloquearon la fecha en sus calendarios. Todas menos yo. La abuela de la novia. La madre de quien organizó todo. Herminia me mostró otra cosa que me dejó helada. Era una captura de pantalla de un comentario que alguien había hecho en una de las fotos de la boda. La persona preguntaba: ¿y la mamá de Ivana? No la vi en ninguna foto. Ivana había respondido: mi mamá no pudo asistir por motivos de salud, pero estuvo con nosotros en espíritu. Motivos de salud. Había inventado una excusa pública para explicar mi ausencia. Ni siquiera tuvo el valor de simplemente ignorar la pregunta. Tuvo que mentir, crear una historia que me hacía parecer frágil y enferma. Probablemente para que la gente sintiera lástima en lugar de hacer más preguntas incómodas. Le pregunté a Herminia si había algo más. Ella dudó un momento, luego me dijo que sí, que la semana después de la boda, había visto a Ivana en el supermercado. Habían intercambiado saludos breves. Ivana estaba con una amiga y Herminia escuchó parte de su conversación sin querer. La amiga le había preguntado cómo estaba su mamá de salud. Ivana respondió que yo estaba bien, que solo había sido una excusa porque honestamente era mejor que no fuera a la boda. Que yo no encajaba con el tipo de evento que habían planeado. Que algunos de los invitados eran muy importantes y no quería arriesgarse a situaciones incómodas. Herminia me miró con tristeza cuando terminó de contarme todo. Lo siento mucho, Carmelinda. Sé que esto duele. Pero pensé que merecía saber la verdad completa. No fue un olvido. No fue que pensaran en tu comodidad. Fue una exclusión deliberada y calculada. Y peor aún, mintieron públicamente sobre ti. Me quedé sentada en silencio por un largo rato, procesando cada palabra, cada imagen, cada mentira. Herminia respetó mi silencio. Solo se quedó ahí, acompañándome mientras mi mundo se reorganizaba completamente. Finalmente hablé. Le pregunté a Herminia qué debería hacer. Ella me dijo algo que nunca olvidaré. No te puedo decir qué hacer, Carmelinda. Pero sí te puedo decir que mereces respeto. Que mereces dignidad. Que después de todo lo que has dado, mereces ser tratada con honor. Y si ellos no pueden darte eso, tal vez es tiempo de que te lo des tú misma. Esas palabras resonaron en mí. Darme a mí misma el respeto y la dignidad que mi propia familia me negaba. Pero ¿cómo se hacía eso? ¿Cómo recuperaba mi valor propio después de tanto tiempo de permitir que me trataran como si no lo tuviera? Herminia se fue poco después, no sin antes abrazarme fuerte y decirme que estaba ahí para lo que necesitara. Me quedé sola en mi casa, mirando las paredes llenas de fotografías. Fotos de Ivana en diferentes etapas de su vida. Fotos de Samantha de bebé, de niña, de adolescente. Fotos de momentos que ahora parecían pertenecer a otra vida. A otra versión de mí que creía que el amor incondicional eventualmente sería correspondido.
Decidí hacer algo que nunca había hecho. Llamé a la hermana de mi difunto esposo, mi cuñada Rosaura. Vivía en otra ciudad y casi no nos veíamos, pero siempre habíamos mantenido contacto telefónico. Le conté todo lo que había pasado. La boda, las mentiras, la exclusión deliberada. Rosaura se quedó en silencio por un momento después de escucharlo todo. Luego dijo algo que me sorprendió. Carmelinda, te voy a ser honesta. Esto no me sorprende para nada. Ivana siempre ha sido así. Desde pequeña. Mi hermano lo veía, pero no quería aceptarlo. Ella siempre fue muy preocupada por las apariencias, por lo que la gente pensaba. Y tú siempre la consentiste demasiado. Le pregunté qué quería decir con eso. Rosaura continuó. Recuerda cuando Ivana tenía 15 años y no quiso invitarte a su fiesta de cumpleaños porque decía que eras vergonzosa frente a sus amigas. Y tú le organizaste la fiesta de todas formas. Te quedaste encerrada en tu cuarto toda la noche para no molestar. Le diste lo que quería en lugar de enseñarle respeto. Tenía razón. Había olvidado ese incidente, pero ahora volvía a mí con claridad. Ivana me había pedido específicamente que no saliera de mi habitación durante su fiesta, que no saludara a sus amigas, que me hiciera invisible. Y yo obedecí. Pensé que estaba siendo comprensiva con una adolescente insegura, pero en realidad estaba validando la idea de que yo era algo de lo que avergonzarse. Rosaura siguió hablando. Me recordó otros momentos que había olvidado o minimizado. Como cuando Ivana se graduó de la universidad y no quiso que yo fuera a la ceremonia porque mi ropa era muy simple. O cuando consiguió su primer trabajo importante y le pidió a una amiga que se hiciera pasar por su madre en la cena de la empresa porque yo no sabía comportarme en esos ambientes elegantes. Cada recuerdo era como una puñalada. ¿Cómo había permitido todo eso? ¿Cómo había aceptado ser tratada como un secreto vergonzoso una y otra vez? Siempre justificándolo. Siempre perdonándolo. Siempre creyendo que era temporal, que eventualmente Ivana maduraría y valoraría lo que había hecho por ella. Rosaura me dijo algo más antes de despedirse. Carmelinda, mi hermano te amaba profundamente. Pero siempre decía que tu único defecto era que no sabías poner límites. Que dabas tanto que la gente dejaba de valorarlo. Tal vez es hora de que aprendas a decir no a protegerte. A no permitir que te traten así. Cuando colgamos, me quedé pensando en esas palabras. Poner límites. Protegerme. Decir no. Conceptos que me sonaban extraños, casi egoístas. Toda mi vida había creído que una buena madre daba sin límites, perdonaba sin condiciones, amaba sin expectativas. Pero ahora me preguntaba si eso realmente era amor o solo era permitir abuso. Esa tarde tomé una decisión. Necesitaba confrontar a Ivana una vez más, pero esta vez de manera diferente. No iba a ir buscando explicaciones o disculpas. Iba a decirle exactamente cómo me sentía, sin suavizar, sin preocuparme por herir sus sentimientos como siempre había hecho. Porque claramente ella nunca se había preocupado por herir los míos. Pero antes de hacer eso, necesitaba prepararme. Necesitaba entender completamente mi situación. Así que saqué todos mis documentos financieros, mis estados de cuenta, mis papeles de la pensión, y algo más que había guardado en una caja en el fondo de mi armario durante años. Documentos que casi había olvidado que tenía. Documentos que ahora, de repente, me parecían muy importantes. Pasé toda la tarde revisando papeles que no había mirado en años. Documentos que había guardado sin pensar mucho en ellos, creyendo que nunca los necesitaría realmente. Pero ahora cada papel cobraba un significado diferente. Cada firma, cada fecha, cada línea de texto era importante. Al día siguiente me armé de valor y fui directamente a la casa de Ivana. Esta vez no llamé antes. No pedí permiso. Simplemente tomé el autobús y toqué su puerta a las 10 de la mañana. Ricardo abrió, sorprendido de verme de nuevo tan pronto. Carmelinda, otra vez por aquí. Ivana está trabajando desde casa en su oficina. Entré sin esperar invitación. Subí las escaleras directo a la oficina donde Ivana pasaba la mayoría de sus días. Toqué la puerta y entré. Ella estaba frente a su computadora, hablando por teléfono con alguien. Me vio y levantó un dedo, indicándome que esperara. Siguió hablando de números, de contratos, de cosas que sonaban muy importantes.
Me senté en la silla frente a su escritorio sin que me lo pidiera. Esperé. 5 minutos. 10 minutos. Ivana seguía hablando, ocasionalmente mirándome con expresión molesta, como preguntándome silenciosamente qué hacía ahí. Finalmente terminó la llamada. Mamá, estoy trabajando. No puedes venir así sin avisar. Tengo reuniones importantes hoy. Su tono era de molestia apenas contenida, como si yo fuera una niña que había interrumpido algo crucial. Le dije que necesitaba hablar con ella, que era importante. Ella suspiró. 5 minutos. Mamá, tengo otra llamada en 5 minutos. Le dije que necesitaba más que 5 minutos, que había estado pensando mucho sobre todo lo que había pasado, sobre la boda, sobre las mentiras, sobre cómo me habían tratado durante años. Ivana puso los ojos en blanco. Ay, mamá, ya superaste eso. Fue solo una boda. No es para tanto. No es para tanto. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Mi exclusión deliberada de uno de los eventos más importantes de mi familia no era para tanto. Le dije que para mí sí era para tanto. Que me habían humillado públicamente. Que habían inventado mentiras sobre mi salud. Que me habían borrado como si no existiera. Ivana cerró su laptop con un golpe seco. Está bien, mamá. ¿Quieres que te diga la verdad? Te la voy a decir. No te invitamos porque sabíamos exactamente cómo ibas a comportarte. Ibas a llegar con tu ropa pasada de moda. Ibas a hablar con ese acento tan marcado que tienes. Ibas a avergonzarnos frente a gente importante. Me quedé sin aire por un momento. Escuchar las palabras dichas así, sin filtro, sin suavizar, era peor de lo que había imaginado. Pero Ivana no había terminado. Continuó hablando, y cada palabra era como un cuchillo. Toda mi vida he tenido que cargar con la vergüenza de venir de donde vengo. De tener una madre que limpiaba oficinas. Que vivía en barrios pobres. Que nunca aprendió a moverse en círculos más elevados. Le recordé que había limpiado esas oficinas para pagarle la universidad que ella tanto quería. Que había vivido en barrios pobres porque todo mi dinero iba para darle a ella una vida mejor. Ivana se levantó de su silla. Exactamente. Mamá. Siempre es lo mismo contigo. Siempre recordándome todo lo que sacrificaste. Como si yo te hubiera pedido que lo hicieras. Como si te debiera mi vida entera por decisiones que tú tomaste. Sentí que las paredes se cerraban a mi alrededor. Le pregunté si realmente creía eso. Si realmente pensaba que criarla, alimentarla, educarla habían sido solo decisiones mías por las que ella no tenía que estar agradecida. Ivana se cruzó de brazos. No digo que no esté agradecida. Pero tampoco voy a pasarme la vida sintiéndome culpable por querer algo mejor. Por querer pertenecer a un mundo diferente al tuyo. Ricardo entró en ese momento, atraído probablemente por nuestras voces elevadas. ¿Qué pasa aquí? Ivana le explicó rápidamente. Mi mamá vino a reclamarme otra vez por la boda. Ricardo me miró con algo parecido a la lástima. Carmelinda, entiendo que estés dolida, pero tienes que ver las cosas desde nuestra perspectiva. Fue un evento de negocios tanto como una boda. Había inversores potenciales, contactos importantes. Le pregunté qué tenía que ver eso con excluir a la abuela de la novia. Ricardo intercambió una mirada con Ivana antes de responder. Mira, no es personal. Pero en nuestro nivel social, las apariencias importan. La familia de Samantha, los padres del novio, son personas muy influyentes. Necesitábamos proyectar cierta imagen. Una imagen de éxito, de refinamiento. Y yo no encajaba en esa imagen. Lo dijeron sin decirlo directamente. Yo, con mi ropa de tiendas baratas. Yo, con mis manos ásperas de tanto trabajo. Yo, con mi forma de hablar que delataba mis orígenes humildes. Yo era el recordatorio viviente de que Ivana no había nacido en ese mundo al que tanto quería pertenecer. Era la evidencia de que todo era una fachada. Respiré profundo y saqué de mi bolso algunos de los documentos que había estado revisando. Los puse sobre el escritorio de Ivana. Ella los miró confundida. ¿Qué es esto? Le dije que los mirara, que los leyera con atención. Ivana tomó los papeles, frunciendo el ceño. Ricardo se acercó para ver también. Eran las escrituras de propiedades.
propiedades que mi esposo había comprado hace muchos años, cuando los precios eran bajos en esta ciudad. 3 departamentos pequeños que él había adquirido como inversión. Cuando murió, pasaron a mi nombre. Yo los había puesto en renta todos estos años, generando un ingreso que había mantenido en silencio. Ivana levantó la vista de los papeles, su expresión cambiando de confusión a algo más. ¿Esto qué significa, mamá? Le expliqué que esas propiedades generaban aproximadamente $3,000 al mes en total, que ese dinero, sumado a mi pensión, era con lo que realmente vivía. No era la viuda pobre que ellos creían. Nunca lo había sido. Pero hay más, les dije. Saqué otro documento. Era el contrato de renta del departamento más grande, el que estaba en el barrio más exclusivo de la ciudad. Ivana leyó la dirección y se puso pálida. Mamá, esta es nuestra dirección. Le confirmé que sí, que esa casa en la que vivían, la casa de la que estaban tan orgullosos, era mía. Siempre había sido mía. Ricardo se dejó caer en una silla. ¿Qué estás diciendo? Que esta casa es tuya. Asentí. Les expliqué que cuando ellos compraron la casa hace 10 años, realmente la habían comprado a una compañía inmobiliaria que yo había contratado para manejar mis propiedades. El pago inicial que ellos dieron, los $15,000 que yo supuestamente les regalé, en realidad habían regresado a mí como parte del trato. Y cada mes, cuando ellos pagaban su hipoteca al banco, una parte de ese dinero eventualmente llegaba a mí como dueña de la propiedad. Habían estado pagándome renta durante 10 años sin saberlo, creyendo que eran dueños, cuando en realidad yo lo era. Todo había sido estructurado así por mi contador, para proteger mis bienes y generar ingresos constantes. Ivana estaba temblando. Su rostro había pasado del shock a la rabia. ¿Por qué nos mentiste? ¿Por qué nunca nos dijiste? Le respondí con calma. Por la misma razón por la que ustedes no me dijeron de la boda. Porque a veces es más fácil omitir verdades que enfrentar conversaciones difíciles. Pero la diferencia, continué, es que yo omití esta información para protegerlos. Para que no se sintieran en deuda conmigo. Para que pudieran vivir con dignidad, creyendo que habían logrado todo por ustedes mismos. Ustedes omitieron información para excluirme. Para humillarme. Para borrarme de un momento importante porque se avergonzaban de mí. Ricardo intentó hablar, pero lo interrumpí. Todavía no termino. Saqué más papeles. Los otros 2 departamentos también tenían historias. Uno lo rentaba a una pareja joven. El otro lo rentaba a una familia con 3 niños. Ambos contratos estaban por renovarse el próximo mes. Les mostré los números. Entre las 3 propiedades, incluyendo la casa donde ellos vivían, yo ganaba suficiente para vivir cómodamente. Mucho más cómodamente de lo que ellos sabían. Ivana finalmente encontró su voz. ¿Y por qué vivías en ese departamento pequeño si tenías todo este dinero? ¿Por qué trabajabas tanto si no lo necesitabas? Le expliqué que el departamento donde vivía era perfecto para mí. No necesitaba más espacio. Y trabajé tanto porque quería darle a ella todas las oportunidades. Porque el dinero de las rentas lo había estado ahorrando e invirtiendo, pensando en dejarle una herencia considerable cuando yo muriera. Pensando en dejarle. Pasado. Ivana captó el cambio de tiempo verbal. ¿A qué te refieres con pensando? Le dije que había estado reflexionando mucho en los últimos días. Sobre lo que significaba familia. Sobre lo que significaba respeto. Sobre si realmente quería dejar todo lo que había construido a alguien que se avergonzaba de mí. Ricardo se puso de pie bruscamente. No puedes hacer esto. Tenemos un contrato. Esta es nuestra casa. Le respondí que sí, tenían un contrato. Un contrato de renta. No de compra. Y como dueña de la propiedad, tenía ciertos derechos. Podía decidir no renovar el contrato cuando expirara. Podía decidir vender la propiedad. Podía decidir muchas cosas. Ivana me miró con los ojos llenos de lágrimas, pero no de tristeza. De rabia. Esto es chantaje. Nos estás amenazando porque estás dolida por una estúpida boda. Negué con la cabeza. No es chantaje, Ivana. Es simplemente ponerme en el mismo nivel que ustedes. Ustedes tomaron decisiones sobre mí sin consultarme, sin considerarme. Ahora yo estoy tomando decisiones sobre mi vida y mis bienes sin consultarlos.
Les dije que se tomaran su tiempo para procesar la información, que pensaran bien en cómo habían llegado a este punto, y que recordaran que la madre pobre y vergonzosa a la que excluyeron era en realidad la dueña del techo bajo el que dormían cada noche. Salí de esa oficina con la cabeza en alto. Bajé las escaleras mientras escuchaba sus voces elevadas discutiendo arriba. Salí de mi casa, y caminé hacia la parada del autobús. Por primera vez en semanas, sentía algo parecido a la paz. No era felicidad, pero era poder. Y en ese momento, eso era suficiente. Los siguientes días fueron extrañamente tranquilos. Ivana no me llamó. Ricardo tampoco. Era como si estuvieran procesando la información, tratando de entender cómo habían vivido todos estos años bajo un techo que nunca fue realmente suyo. Yo tampoco los busqué. Necesitaba tiempo para pensar en mis próximos pasos. Una semana después de aquella conversación en su oficina, recibí una llamada de Ivana. Su voz sonaba diferente. Más suave. Más controlada. Mamá, necesitamos hablar. Podemos vernos. Le dije que podía venir a mi departamento. Hubo una pausa. Preferiría que vinieras tú aquí. Tenemos que discutir esto como familia. Como familia. Esa palabra sonaba irónica viniendo de ella. Pero acepté ir. Llegué a la casa esa misma tarde. Esta vez Samantha también estaba ahí, sentada en la sala junto a sus padres. Fue la primera vez que la veía desde que me enteré de la boda. Se veía incómoda, evitando mi mirada. Ivana fue directa al punto. Mamá, hemos estado hablando. Los tres. Y queremos disculparnos por cómo manejamos la situación de la boda. Fue insensible de nuestra parte no incluirte. Lo sentimos. Sus palabras sonaban ensayadas, como un discurso preparado. Samantha asintió sin decir nada. Ricardo me miraba expectante. Les pregunté si realmente lo sentían o si solo estaban preocupados por la casa. Ivana frunció el ceño. Mamá, no todo es sobre dinero. Somos tu familia. Cometimos un error y lo estamos reconociendo. ¿Qué más quieres? Le dije que quería honestidad. Que quería saber si realmente comprendían lo que me habían hecho o si solo estaban diciendo lo que creían que necesitaba escuchar. Ricardo intervino. Carmelinda, mira. Entendemos que te lastimamos. No fue nuestra intención, pero pasó. Ahora queremos arreglarlo. Podemos hacer una cena familiar, todos juntos. Samantha puede mostrarte las fotos de la boda. Podemos seguir adelante. Le pregunté si seguir adelante significaba que nada cambiaría. Que yo seguiría siendo la abuela invisible que solo aparece cuando conviene. Ivana se puso tensa. No eres invisible, mamá. Pero tampoco puedes esperar que giremos toda nuestra vida alrededor de ti. Tenemos nuestras propias responsabilidades, nuestros propios círculos sociales. No podemos estar todo el tiempo pensando en si te sentiste incluida o no en cada evento. Ahí estaba la verdad. No había remordimiento real. Solo preocupación por las consecuencias. Les dije que había tomado algunas decisiones respecto a mis propiedades. Ivana se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de decisiones? Le expliqué que había consultado con mi abogado sobre los contratos de renta. Que había opciones que estaba considerando. Ricardo se puso pálido. No puedes echarnos de nuestra propia casa. Le recordé que no era su casa. Que nunca lo había sido. Que todo este tiempo habían estado viviendo en una propiedad mía, creyendo que era suya porque yo lo permití. Pero las circunstancias habían cambiado. Mi percepción de ellos había cambiado. Samantha finalmente habló. Abuela, por favor, no hagas esto. Mis papás cometieron un error, sí, pero no mereces destruir nuestra vida por eso. Le dije que nadie iba a destruir nada. Simplemente estaba reconsiderando cómo distribuir mis recursos. Tal como ellos habían reconsiderado si yo merecía estar en su boda. Ivana se levantó del sofá. Esto es ridículo. Estás actuando como una niña caprichosa. No puedes usar tu dinero como arma cada vez que no te salgas con la tuya. Le respondí que no estaba usando nada como arma. Estaba simplemente ejerciendo mis derechos como propietaria. Algo que podía haber hecho en cualquier momento durante los últimos 10 años, pero no lo hice porque los amaba. Porque quería que tuvieran estabilidad. Pero el amor,
Continué, debe ser recíproco. Y ustedes me demostraron que su amor viene con condiciones. Que solo me valoran cuando puedo darles algo. Cuando puedo cuidar a Samantha mientras ustedes trabajan. Cuando puedo darles dinero para emergencias. Pero cuando se trata de incluirme en momentos importantes, de tratarme con dignidad básica, de repente soy una carga. Ricardo intentó una táctica diferente. Su voz se volvió más amable. Carmelinda, sé que esto viene de un lugar de dolor. Y tienes derecho a estar dolida. Pero piensa en Samantha. Ella acaba de casarse. Está empezando su vida. No puede preocuparse por si sus abuelos van a dejarla sin hogar. Le dije que Samantha era adulta. Que si realmente estaba empezando su vida, debería hacerlo en su propio hogar con su esposo, no dependiendo de que sus padres mantuvieran una casa que nunca pudieron pagar realmente. Ricardo se quedó callado, sin saber qué responder. Ivana cambió de estrategia también. Mamá, ¿qué quieres que hagamos? Dime exactamente qué necesitas para que dejes de amenazarnos. Le dije que no estaba amenazando. Que simplemente estaba siendo honesta sobre mi situación, tal como ellos habían sido honestos sobre la razón de mi exclusión. Que si les molestaba vivir con la incertidumbre, tal vez ahora entendían un poco cómo me sentí yo. Samantha comenzó a llorar. Esto es horrible. Somos familia. Las familias se perdonan. No se hacen daño así. Le pregunté si ella había pensado lo mismo cuando decidieron no invitarme a su boda. Si había considerado que las familias se incluyen en momentos importantes. Si había preguntado siquiera una vez por su abuela durante todos esos preparativos. Ella bajó la mirada sin responder. Eso me dio toda la respuesta que necesitaba. Ni siquiera había pensado en mí. Había sido tan fácil dejarme fuera que ni siquiera registró mi ausencia hasta que fue demasiado tarde. Si es que alguna vez lo hizo realmente. Me levanté para irme. Ivana me bloqueó el camino. No puedes irte así. Tenemos que resolver esto ahora. Le dije que no había nada que resolver en este momento. Que yo necesitaba tiempo para pensar. Para decidir qué quería hacer con mis propiedades. Con mi herencia. Con mi vida en general. Ricardo preguntó cuánto tiempo. Le respondí que el tiempo que fuera necesario. Que podían seguir viviendo ahí por ahora. Que el contrato de renta no expiraba hasta dentro de 3 meses de todas formas. Pero que después de eso, no había garantías. 3 meses, repitió Ivana. ¿Nos estás dando 3 meses para qué? Para arreglar años de falta de respeto, le dije. Para demostrarme que realmente valoran tenerme en sus vidas. Para mostrarme que soy más que una fuente de dinero o cuidado gratuito. Que soy su madre. Su abuela. Alguien que merece consideración básica. Salí de la casa dejándolos en la sala, en silencio. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, me di cuenta de algo. Por primera vez en años, ellos estaban preocupados por lo que yo pudiera hacer. Por primera vez, mi opinión importaba no porque me necesitaran para algo, sino porque finalmente entendían que tenía poder. Poder real. No solo el poder de dar, sino el poder de retener. Y ese poder, descubrí, se sentía como libertad. Al día siguiente hice algo que llevaba años posponiendo. Fui a la oficina de mi abogado, el mismo que había manejado las propiedades desde que mi esposo murió. Se llamaba Marco Beltrán y era un hombre de unos 50 años, serio pero amable. Le expliqué toda la situación. La boda, la exclusión, la confrontación con Ivana y Ricardo. Marco me escuchó atentamente, tomando notas de vez en cuando. Cuando terminé, se recostó en su silla y suspiró. Carmelinda, he manejado tus asuntos durante 15 años. Siempre supe que eras demasiado generosa con tu familia. Pero no era mi lugar decir nada. Ahora que me estás pidiendo consejo, te lo voy a dar. Me explicó mis opciones legales. El contrato de renta de Ivana y Ricardo vencía en 3 meses, como yo había dicho. Podía renovarlo o no. Si decidía no renovarlo, tenía que avisarles con 60 días de anticipación. También podía vender la propiedad. O aumentar significativamente la renta al renovar el contrato. Le pregunté qué recomendaba. Marco fue directo. Recomiendo que protejas tus intereses. Tu hija ha demostrado que no te valora. No te debe lealtad emocional si no te la ha dado. Pero legalmente, todo está de tu lado.
Esa casa es tuya. Esos ingresos son tuyos. Y tienes todo el derecho de hacer con ellos lo que consideres justo. Decidimos revisar los otros contratos también. Los 2 departamentos restantes generaban buenos ingresos. Marco sugirió actualizar las rentas al valor de mercado actual. En los últimos 10 años, los precios habían subido considerablemente en la ciudad. Yo había mantenido las rentas bajas para ser considerada con los inquilinos. Pero Marco señaló que estaba perdiendo miles de dólares al año por esa generosidad. Hicimos cálculos. Si actualizaba todas las rentas, incluida la de Ivana y Ricardo, estaría ganando casi el doble de lo que ganaba ahora. Aproximadamente $5,500 mensuales en lugar de $3,000. Eso, sumado a mi pensión, me daría una vida muy cómoda. Podría viajar. Podría hacer cosas que siempre había pospuesto. Marco preparó los documentos. Notificaciones para los inquilinos de los otros 2 departamentos sobre el aumento de renta. Y un documento especial para Ivana y Ricardo. Les ofrecía 2 opciones: renovar el contrato con un aumento sustancial de renta, pasando de $2,200 mensuales a $3,800. O terminar el contrato y desocupar la propiedad en 90 días. $3,800. Era el valor real de mercado para una casa de ese tamaño en ese barrio. Marco me mostró listados de propiedades similares. Algunas se rentaban por más de $4,000. Les estaba ofreciendo un precio justo, no castigándolos. Pero sería casi el doble de lo que pagaban ahora. Firmé todos los documentos. Marco dijo que los enviaría por correo certificado a todos los inquilinos, incluyendo a Ivana y Ricardo. Era la forma legal correcta de notificar cambios en contratos de renta. Le agradecí y salí de su oficina sintiéndome extrañamente ligera. 2 días después, Ivana apareció en mi puerta. No había llamado antes. Simplemente tocó el timbre insistentemente hasta que abrí. Tenía el documento en la mano, arrugado como si lo hubiera estado apretando con fuerza. Su cara estaba roja de furia. $3,800, gritó antes de que pudiera siquiera saludarla. ¿Quieres que paguemos $3,800 al mes? Estás loca. No tenemos ese dinero. Le dije que entrara, que no hiciéramos un escándalo frente a los vecinos. Ella entró como una tromba, azotando la puerta detrás de ella. Es el precio de mercado, le expliqué con calma. Tu abogado puede verificarlo. Propiedades similares en tu barrio se rentan por esas cantidades o más. He estado cobrándoles muy por debajo del valor real durante años. Ivana se dejó caer en mi sofá. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué nos odias tanto? Le dije que no era odio, que era simplemente negocios. Ella siempre decía que vivía en un mundo donde las apariencias y los negocios importaban. Bueno, esto era un negocio. Yo tenía una propiedad. Ellos la rentaban. Y ahora el precio reflejaba el valor real. Ivana comenzó a llorar. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia y frustración. No podemos pagar eso, mamá. Ricardo perdió su trabajo el mes pasado. No te lo habíamos dicho porque queríamos mantenerlo privado. Estamos viviendo de mis ingresos solamente. Apenas podemos cubrir los gastos actuales. Esa información me tomó por sorpresa. Ricardo sin trabajo. Explicaba muchas cosas. La tensión en su casa. La desesperación en sus voces. Le pregunté desde cuándo. Desde hace 6 semanas. Respondió. Está buscando algo nuevo, pero el mercado está difícil. Mientras tanto, yo estoy manteniendo todo. La casa, los gastos, las tarjetas de crédito. Le pregunté por qué no me lo habían dicho antes. Ivana me miró como si la respuesta fuera obvia. Porque sabía que ibas a ofrecerte a ayudarnos. Y luego ibas a usar eso como otra cosa que nos recuerdas por el resto de nuestras vidas. Preferíamos manejarlo nosotros solos. Sus palabras dolieron. Pero también confirmaron lo que ya sabía. Para ella, mi ayuda siempre había sido una carga. Un favor que venía con precio emocional. Nunca había sido amor incondicional. Siempre había sido transaccional en su mente. Le dije que lamentaba su situación. Pero que eso no cambiaba el hecho de que yo tenía derecho a cobrar el valor justo por mi propiedad. Que si no podían pagarlo, tenían la opción de mudarse a algo más económico.
Ivana se puso de pie bruscamente. Mudarnos. ¿A dónde? A un departamento pequeño en un barrio feo. A bajar de nivel social. A que todos vean que fracasamos. Ahí estaba de nuevo. La obsesión con las apariencias. Le dije que tal vez era hora de que reevaluaran qué era realmente importante. Que vivir en una casa grande en un barrio exclusivo no significaba nada si estaban ahogándose en deudas. Que tal vez un poco de humildad les haría bien. Ivana me miró con algo que nunca había visto antes en sus ojos. Desprecio puro. Eres cruel, mamá. Siempre pensé que eras débil, que te dejabas pisotear porque eras demasiado buena. Pero ahora veo que solo estabas esperando el momento de vengarte. De hacernos sufrir como tú sufriste. Le respondí que no era venganza. Que era consecuencia. Durante años yo les había facilitado todo. Les había dado dinero, casa, cuidado, apoyo. Y ellos habían tomado todo sin valorarlo. Más aún, me habían tratado como algo vergonzoso. Como un secreto que mantener escondido. La boda fue solo la gota que derramó el vaso. Continué. Pero el vaso había estado llenándose durante años. Cada vez que me dejaban fuera. Cada vez que inventaban excusas para no verme. Cada vez que me hacían sentir que era un problema en lugar de su madre. Ivana caminó hacia la puerta. Levantó el documento arrugado. Esto no se va a quedar así. Voy a buscar un abogado. Voy a pelear esto. No puedes echarnos así. Le dije que era libre de buscar los abogados que quisiera. Que todo estaba en orden legalmente. Que Marco había revisado cada detalle. Se fue azotando la puerta con tanta fuerza que hizo temblar las paredes. Me quedé de pie en mi sala, respirando profundo. Sabía que esto no había terminado. Que Ivana iba a pelear. Pero también sabía que por primera vez en mi vida, estaba defendiendo mis intereses. Estaba poniendo límites. Estaba diciendo no. Y aunque dolía, aunque era difícil, también se sentía necesario. Como algo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Las siguientes semanas fueron turbulentas. Ivana cumplió su amenaza y contrató un abogado. Recibí una carta formal cuestionando el aumento de renta y exigiendo que se mantuviera el precio anterior. Marco respondió con documentación que probaba que todo estaba dentro de la ley. Que como propietaria, yo tenía derecho a ajustar las rentas al valor de mercado. Durante ese tiempo, Ivana intentó diferentes tácticas. Primero fue la ira. Me llamaba a gritar, diciendo que era una mala madre, que estaba destruyendo a su familia. Luego intentó la manipulación. Samantha llamó llorando, diciéndome que sus papás estaban tan estresados que apenas dormían. Que Ricardo estaba cayendo en depresión. Que todo era mi culpa. Le dije a Samantha que lamentaba que estuvieran pasando por dificultades. Pero que esas dificultades no eran causadas por mí. Eran consecuencia de años de vivir por encima de sus posibilidades, de mantener apariencias que no podían sostener. Y que tal vez era hora de que todos enfrentaran la realidad. Herminia venía a visitarme regularmente. Me mantenía fuerte cuando empezaba a dudar. Porque sí dudaba. Había momentos en los que pensaba en ceder, en perdonar todo, en volver a ser la madre sacrificada que siempre había sido. Pero Herminia me recordaba por qué había llegado hasta aquí. Me recordaba la humillación de la boda. Las mentiras. El desprecio. Un día, aproximadamente un mes después de enviar las notificaciones, Ricardo apareció en mi puerta. Venía solo. Se veía terrible. Ojeroso, con la ropa arrugada, sin afeitar. Me preguntó si podíamos hablar. Le dije que pasara. Se sentó en mi sofá y por un largo rato no dijo nada. Solo se quedó ahí, mirando el piso. Finalmente habló. Carmelinda, necesito ser honesto contigo. He manejado muy mal las finanzas de nuestra familia. Mucho peor de lo que Ivana sabe. Las inversiones que hice el año pasado, las que pensé que nos harían ricos, fracasaron completamente. Perdí casi todo nuestro ahorro. Continuó explicando que además de perder su trabajo, tenían deudas con tarjetas de crédito por más de $40,000. Que habían estado usando una tarjeta para pagar la otra. Que todo era un castillo de naipes que finalmente se estaba derrumbando. Y que el aumento de renta era simplemente imposible de pagar. Le pregunté por qué me contaba esto ahora. Porque necesito pedirte algo, respondió.
Y sé que no tengo derecho a pedirlo después de cómo te tratamos. Pero lo voy a intentar de todas formas. Necesito que nos perdones la renta por 3 meses. Solo 3 meses. Mientras consigo trabajo. Mientras arreglamos las deudas. Después podremos pagar lo que sea justo. 3 meses de renta. Eso significaba perder más de $11,000. Y sin ninguna garantía de que realmente pudieran pagar después. Le pregunté qué me ofrecía a cambio. Ricardo levantó la vista, confundido. ¿A cambio? Sí, le dije. ¿Quieres que perdone $11,000 de renta? ¿Qué me ofreces a cambio? Ricardo tartamudeó. No tengo dinero para ofrecerte. Eso ya lo establecimos. Le dije que no hablaba de dinero. Hablaba de respeto. De dignidad. De tratarme como una persona que importa, no como un banco del que se puede retirar sin límite. Él asintió lentamente. Entiendo. ¿Qué necesitas de nosotros? Le dije que necesitaba una disculpa real. No una disculpa de conveniencia porque necesitaban algo. Una disculpa genuina por años de menosprecio. Por la exclusión de la boda. Por las mentiras. Por tratarme como si mi único valor fuera lo que podía darles. Ricardo bajó la cabeza. Tienes razón. En todo. Los he dejado tratarte horrible porque me convenía. Porque mientras Ivana estaba enfocada en menospreciarte a ti, no veía lo mal que yo estaba manejando nuestras finanzas. Esa confesión me sorprendió. Era más honestidad de la que esperaba de él. Le pregunté si Ivana sabía todo esto. La magnitud de las deudas, los fracasos de inversión, todo. Negó con la cabeza. Ella sabe que perdí el trabajo. Sabe que hay deudas. Pero no sabe cuánto. He estado mintiendo, minimizando. Tengo miedo de decirle la verdad completa. Le dije que su matrimonio no era mi problema. Pero que si quería mi ayuda, necesitaba empezar siendo honesto con su esposa. Que no podía construir nada sobre más mentiras. Ricardo asintió. Lo sé. Es solo que ella va a estar tan furiosa. Tanto conmigo como contigo. Va a pensar que nos pusiste en esta situación a propósito. Le respondí que yo no los puse en esa situación. Que sus propias decisiones lo hicieron. Que vivir en una casa que realmente no podían pagar, mantener un estilo de vida por encima de sus medios, todo eso fue decisión de ellos. Yo solo dejé de subsidiar esas malas decisiones. Ricardo se quedó en silencio por un momento. Luego preguntó si había alguna forma de arreglar esto. Algún acuerdo al que pudiéramos llegar. Le dije que lo pensaría. Que no le prometía nada. Pero que apreciaba que al menos él había venido a hablar honestamente. Se fue poco después. Yo me quedé pensando en esa conversación durante horas. Por un lado, sentía lástima por ellos. Por otro, sabía que si cedía ahora, nada cambiaría realmente. Volverían a tratarme igual una vez que pasara la crisis. 2 días después, recibí una llamada inesperada. Era Samantha. Pero su tono era diferente esta vez. Abuela, necesito verte. Sola. Sin mis papás. Hay cosas que necesito decirte. Acordamos encontrarnos en un café cerca de mi casa al día siguiente. Samantha llegó puntual. Se veía cansada, más adulta de lo que recordaba. Pidió un café y por un rato solo removió el azúcar sin hablar. Finalmente levantó la vista. Abuela, siento mucho lo de la boda. De verdad. No fue idea mía excluirte, pero tampoco hice nada por incluirte. Y eso me hace igual de culpable. Le pregunté por qué no había hecho nada. Ella suspiró. Porque soy cobarde. Porque siempre he hecho lo que mamá dice. Ella tiene una forma de hacerte sentir que si no sigues sus reglas, eres un fracaso. Y yo nunca he tenido el valor de enfrentarla. Continuó hablando. Me dijo que toda su vida había visto cómo Ivana me trataba. Cómo me dejaba fuera. Cómo hablaba de mí como si fuera un problema. Y yo aprendí a hacer lo mismo, confesó. Aprendí a avergonzarme de ti. De tu casa pequeña. De tu ropa simple. De tu forma de hablar. Aprendí a verte como mamá te veía. Y ahora que soy adulta, me doy cuenta de lo horrible que es eso. De lo injusto. Sus palabras me conmovieron. Era la primera vez que alguien de mi familia reconocía realmente el daño causado.
Le pregunté qué había cambiado. ¿Por qué me decía esto ahora? Samantha se limpió una lágrima. Porque vi cómo mi mamá está manejando esta situación. Cómo está furiosa contigo por cobrar un precio justo. Cómo está más preocupada por las apariencias que por arreglar realmente la relación contigo. Y no quiero ser como ella. Me contó que había hablado con su esposo sobre todo esto. Que él le había preguntado por qué su abuela no estuvo en la boda. Y cuando ella explicó las razones que sus padres habían dado, él se quedó callado. Luego le dijo que eso estaba mal. Que una familia que excluye a sus mayores por vergüenza es una familia con valores equivocados. Samantha continuó. Él tiene razón. Ustedes criaron a mi mamá sola, trabajaste hasta el cansancio para darle todo. Y ella te pagó con desprecio. Yo seguí ese ejemplo. Y ahora estamos todos pagando las consecuencias. Le dije que apreciaba su honestidad. Que me alegraba que pudiera ver las cosas con claridad. Ella tomó mi mano sobre la mesa. Abuela, no te voy a pedir que perdones la renta. No te voy a pedir que regreses todo como estaba. Porque sé que no sería justo. Solo quiero que sepas que yo entiendo por qué estás haciendo esto. Y que si algún día puedes perdonarme a mí, me gustaría empezar de nuevo contigo. De verdad. Fue un momento de honestidad que no esperaba. Le dije que la perdonaba. Que ella era joven cuando pasó todo esto. Que había sido influenciada por su madre. Pero que apreciaba que ahora pudiera ver las cosas diferente. Samantha sonrió con tristeza. Mis papás probablemente van a tener que mudarse. A un lugar más pequeño. Más barato. Va a ser difícil para ellos. Especialmente para mamá. Le dije que a veces las dificultades enseñan lecciones importantes. Que tal vez esto era lo que necesitaban para reevaluar sus prioridades. Para entender qué era realmente importante en la vida. Samantha asintió. Espero que tengas razón, abuela. Nos despedimos con un abrazo. El primero real que compartíamos en años. Mientras caminaba de regreso a mi casa, sentí una mezcla de emociones. Tristeza por todo lo que se había perdido. Pero también esperanza. Porque al menos una persona de mi familia estaba empezando a entender. Pasaron 6 meses desde aquella conversación con Samantha en el café. 6 meses en los que muchas cosas cambiaron. Ivana y Ricardo finalmente aceptaron que no podían pagar el aumento de renta. Tuvieron que mudarse a un departamento más pequeño en un barrio menos exclusivo. Fue un golpe duro para ellos, especialmente para Ivana, que había construido toda su identidad alrededor de las apariencias. Durante el proceso de mudanza, Ivana apenas me habló. Cuando lo hacía, era con frialdad cortante. Me culpaba de todo. De su caída social. Del estrés de Ricardo. De tener que vender muebles porque no cabían en el nuevo departamento. Según ella, yo había destruido su vida por un capricho vengativo. No intenté defenderme. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. Ahora solo observaba cómo enfrentaban las consecuencias de años de decisiones equivocadas. Decisiones que no tenían nada que ver conmigo, aunque ella insistiera en culparme. Renté la casa a una familia joven por $4,000 mensuales. Gente trabajadora que valoraba tener un buen hogar. Actualicé las rentas de los otros 2 departamentos también. Mis ingresos mensuales ahora eran de casi $6,000, más mi pensión. Por primera vez en mi vida, tenía dinero de sobra. Hice cosas que nunca me había permitido hacer. Viajé a la playa por una semana con Herminia. Compré ropa nueva, no porque la necesitara, sino porque quise. Pinté mi departamento de colores alegres. Adopté un gato pequeño que me hace compañía. Pequeñas cosas que me recordaban que mi vida me pertenecía. Samantha me visitaba cada 2 semanas. A veces venía sola, otras veces con su esposo, Alonso. Eran visitas genuinas, sin agenda oculta. Tomábamos té, hablábamos de su trabajo, de sus planes. Me contaba sobre sus padres sin que yo preguntara. Cómo Ivana luchaba con la mudanza. Cómo Ricardo finalmente consiguió un trabajo, aunque pagaba menos que el anterior. Un día me confesó que sus padres habían tenido que declararse en bancarrota por las deudas de tarjetas de crédito. Que estaban empezando desde cero financieramente. Que Ivana había tenido que vender su auto de lujo y comprar uno usado. Cada cambio era un golpe a su ego, pero necesario para su supervivencia.
Le pregunté a Samantha cómo se sentía viendo a sus padres pasar por todo eso. Ella suspiró. Triste por ellos. Pero también creo que es bueno. Mamá siempre vivió en un mundo de fantasía, pretendiendo que éramos más de lo que realmente éramos. Ahora tiene que enfrentar la realidad. Y aunque duele, tal vez la haga más auténtica. Tenía razón. A veces el dolor es el único maestro que realmente escuchamos. Yo había aprendido eso de la forma más dura también. El dolor de la exclusión me había enseñado a valorarme, a poner límites, a no aceptar menos de lo que merecía. Una tarde de otoño, casi 8 meses después de la boda que nunca vi, Ivana apareció en mi puerta. No había avisado que vendría. Simplemente estaba ahí cuando abrí, con una expresión que no había visto antes en su rostro. Algo entre cansancio y humildad. ¿Podemos hablar?, preguntó en voz baja. La dejé pasar. Se sentó en mi sofá, mirando alrededor de mi departamento renovado. Se ve bonito aquí, dijo. Más colorido que antes. Le ofrecí té. Ella aceptó. Nos quedamos en silencio por un rato, bebiendo despacio. Finalmente habló. No vine a pedirte nada, mamá. Solo vine a decir que lo siento. De verdad. Siento como te traté durante años. Siento la boda. Siento haberte hecho sentir que no era suficiente. Siento todo. Sus palabras sonaban sinceras. Cansadas pero sinceras. Le pregunté qué había cambiado. Ella se encogió de hombros. Perder todo te da perspectiva. Cuando estás en el fondo, te das cuenta de que realmente importa. Y yo perdí mucho tiempo preocupándome por cosas que no importaban nada. Me contó que el departamento donde vivían ahora era pequeño, que sus viejas amistades, esas personas importantes que tanto le preocupaba impresionar, habían desaparecido cuando ya no podía mantener el estilo de vida, que muchas de esas relaciones eran superficiales, basadas en conveniencia y estatus. Ahora veo que la única familia real que tenía eras tú, continuó, y te alejé por las razones más estúpidas. Por orgullo. Por vergüenza de algo que nunca debió darme vergüenza. Me criaste sola, trabajaste hasta agotarte por mí, y yo te pagué con desprecio. Le pregunté si esperaba que todo volviera a ser como antes. Ella negó con la cabeza. No. Sé que eso no es posible. Rompí algo entre nosotras que tal vez nunca se pueda reparar completamente. Solo quiero que sepas que finalmente lo entiendo. Entiendo lo que hice. Y si alguna vez puedes perdonarme, estaré agradecida. Si no, lo entenderé también. Nos quedamos sentadas en silencio. Yo procesando sus palabras. Ella esperando mi respuesta. Finalmente hablé. No sé si puedo volver a confiar en ti como antes, Ivana. Pero aprecio que hayas venido. Que hayas sido honesta. Eso es un comienzo. Ella asintió, limpiándose una lágrima. Es todo lo que puedo pedir. Un comienzo. Se levantó para irse, pero antes se detuvo. Una cosa más. Mamá. Samantha nos contó que vienes a visitarla. Que están reconstruyendo su relación. Me alegro por eso. Ella necesita tenerte en su vida. Y te necesita conocer como realmente eres, no como yo te pinté durante años. Ivana se fue poco después. No hubo abrazos dramáticos ni reconciliación instantánea. Solo una conversación honesta entre dos mujeres que habían perdido mucho tiempo en malentendidos y orgullo. No sabía si nuestra relación podría sanar completamente. Pero por primera vez sentía que había esperanza. Los meses siguientes continuaron trayendo cambios. Ricardo consiguió un mejor trabajo. Ivana empezó terapia para trabajar en sus problemas de autoestima y su obsesión con las apariencias. Lentamente, muy lentamente, empezaron a reconstruir sus vidas sobre bases más honestas. Samantha me invitó a cenar a su casa una noche. Cuando llegué, me sorprendió ver que Ivana y Ricardo también estaban ahí. Samantha había organizado una reunión familiar sin decirme. Me ofreció irme si me sentía incómoda. Pero decidí quedarme. La cena fue extraña al principio. Conversación forzada, silencios incómodos. Pero gradualmente se volvió más natural. Hablamos de cosas simples. Del trabajo. Del clima. De una serie de televisión que todos estábamos viendo. No mencionamos el pasado.
No hacía falta. Todos sabíamos lo que había pasado. Cuando la noche terminó, Ivana se acercó a mí antes de irse. Gracias por venir, mamá. Sé que no fue fácil. Le dije que estaba dispuesta a intentar. Poco a poco. Sin prisa. Sin expectativas irreales. Ella asintió. Poco a poco está bien. Han pasado ya más de un año desde aquella boda a la que no fui invitada. Un año que cambió completamente mi vida y la de mi familia. A veces me pregunto qué hubiera pasado si simplemente hubiera aceptado la exclusión en silencio. Si hubiera seguido siendo la madre sacrificada que nunca ponía límites. Probablemente todo habría continuado igual. Ivana seguiría menospreciándome. Yo seguiría aceptándolo. Y ambas habríamos vivido en esa dinámica tóxica hasta que ya no quedara nada que rescatar. Pero puse límites. Me defendí. Reclamé mi dignidad. Y aunque dolió, aunque rompió cosas, también creó la posibilidad de algo nuevo. Algo más honesto. Algo más sano. Ahora vivo en mis propios términos. Visito a Samantha cuando quiero. Veo a Ivana ocasionalmente, con precaución pero sin rencor. Mantengo mi distancia emocional mientras observo si los cambios son reales o solo temporales. Y por las noches, cuando me siento junto a la ventana con mi gato en el regazo, mirando la ciudad iluminada, me siento en paz. No es una paz perfecta. Todavía hay cicatrices. Todavía hay dolor. Pero es mi paz. Construida sobre respeto propio y límites saludables. Aprendí que el amor incondicional no significa aceptar maltrato incondicional. Que ser madre no significa ser invisible. Que dar todo no te hace noble si los demás no valoran lo que das. Y que nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad. Si estás leyendo esto y has vivido algo similar, quiero que sepas algo importante. Mereces respeto. Mereces ser valorada. Y nunca es egoísta defender tu dignidad, sin importar quién esté del otro lado. La familia verdadera te honra, no te esconde. Te celebra, no te excluye. Y si no lo hacen, tal vez es hora de redefinir qué significa familia para ti. Porque al final del día, la persona con la que tienes que vivir el resto de tu vida eres tú misma. Y mereces vivir con honor. Con dignidad. Con la cabeza en alto. Yo finalmente lo aprendí. Y ahora vivo así. Y si alguna vez has pasado por algo similar, espero que tú también encuentres la fuerza para hacer lo mismo.